Hola a todos y bienvenidos a Tableau en Español. El video del día de hoy se va a enfocar en dos nuevos componentes dentro de Data Management desde la versión 2021.4. Entonces esto es algo súper nuevo que acaba de salir y voy a hacer dos grabaciones diferentes, una para enfocarme a detalle en conexiones virtuales y luego otra grabación para enfocarme en la seguridad a nivel de fila centralizada después de que hayamos creado una conexión virtual. Espero que este video les ayude mucho para entender un poquito más de qué se tratan estos componentes y cómo utilizarlos si ustedes ya tienen Data Management dentro de su sitio de Tableau Online o dentro de Tableau Server. Entonces, vámonos a Tableau Server para poder explorar un poquito más eso. Aquí estoy en mi sitio y como ustedes saben, dentro de Tableau, pues ustedes tienen la habilidad, dependiendo de su rol, ¿verdad? Creador, explorador, visualizador, ustedes tienen la opción de crear un proyecto nuevo, libro de trabajo, flujo, etc. Pero cuando su sitio o su Tableau Server tiene Data Management habilitado, van a tener esta opción de conexión virtual. Ahora recuerden que esto que voy a hacer en esta demostración, en este video, es específicamente enfocado en quizás un data steward, alguien que se enfoca en la organización de controlar o de tener gobernanza de los datos que van a ser democratizados al resto de la organización, quizás un administrador del servidor o un administrador del sitio. Entonces esto que voy a mostrar, estos pasos, son más para ese tipo de roles, ¿ok? Pero entonces aquí esta persona va a poder tener acceso a crear una conexión virtual. Ahora ustedes quizás se pregunten, bueno, ¿qué es una conexión virtual? Y una conexión virtual es básicamente un data mart virtual entre la base de datos de ustedes que exista en la nube y una fuente de datos publicada. Entonces, si yo pudiera dibujarlo, fuera su base de datos, por ejemplo, en mi caso yo me voy a conectar a Postgres, entonces fuera su base de datos, aquí está una fuente de datos publicada dentro de Tableau y la conexión virtual está entre estas dos, ¿ok? Y la conexión virtual les va a dar muchísima flexibilidad a sus usuarios finales de crear su propio modelamiento de datos, o sea, ellos van a poder hacer su propio cruce de tablas, ustedes van a tener un lugar centralizado en donde poner las tablas que quieren darle acceso a sus usuarios finales, agregar políticas de seguridad dentro de este lugar centralizado, decidir si quieren darle visibilidad o no visibilidad a los usuarios a ciertas tablas. Ustedes van a ver las ventajas en unos minutos, pero es algo buenísimo que acaba de salir con Data Management y quería hacer un video para explicar un poquito más de cómo se crea una conexión virtual. Entonces, aquí estoy, cuando le hice clic a conexión virtual, se me habilitó esta pantalla y es muy similar a Tableau Desktop, Tableau Prep. Básicamente estamos decidiendo dónde están nuestros datos. Entonces, los míos para esta demostración se encuentran en PostgreSQL. Voy a poner mi información aquí, denme unos segundos. Y después de haber puesto toda mi información de mi servidor, voy a autenticarme. Entonces, Tableau ya me autenticó y me dio acceso a todas las tablas que se encuentran dentro de esta base de datos. Ahora, como ustedes ven, son bastantes tablas y yo como Data Steward estoy encargada de asegurarme que las personas correctas vean la información correcta. Entonces, quizás aquí hay tablas que tienen información sensible o quizás que yo no quiero que cualquier creador en mi organización tenga acceso a ellos, pero sí quiero darle un autoservicio, ¿verdad? Y sí quiero que ellos puedan conectarse a sus propias tablas, puedan hacer sus cruces de información, puedan crear sus propios análisis, contestar sus propias preguntas, pero no lo quiero hacer de una manera que no sea gobernada. Entonces, lo que yo quiero es un autoservicio gobernado para mis usuarios finales. Entonces, de la manera que ustedes van a poder hacer esto es con una conexión virtual. Lo que voy a hacer aquí es que yo voy a habilitar dos tablas para mis usuarios finales. Yo quiero que ellos tengan acceso a las órdenes de esta supertienda y también a las devoluciones, ya que todos nuestros análisis se hacen de estas tablas en particular, ¿ok? Ahora déjenme explicar un poquito de lo que vemos aquí.
Aquí en la parte de arriba podemos, pues como ven en azul, yo tengo seleccionado Superstore Orders. Si lo cambio a Superstore Returns, ahora estoy seleccionando esa, ¿verdad? Pero como pueden ver, tengo el nombre de la tabla. Aquí es donde yo puedo decidir si en un mes yo decido que no quiero darle la visibilidad a mis usuarios finales de ver la tabla de Returns. Yo aquí fácilmente puedo quitar esa visibilidad, ¿ok? Y podemos ver la base de datos a la que nos conectamos, podemos ver que son datos en tiempo real. Aquí dijera extracto si lo hubiéramos hecho de una manera, de forma de extracto. Podemos ver que todavía no se han aplicado políticas de datos. Esto va a ser algo que vamos a crear en el próximo video, ¿ok? La seguridad a nivel de filas centralizada la vamos a hacer en el próximo video. Y aquí podemos ver pues el nombre de la tabla original. Ahora en la parte de abajo, si yo lo hago un poquito para arriba, puedo ver 3 iconos aquí. Y el primero lo que me da es los nombres de todas las columnas para esta tabla de órdenes. Como vemos, yo tengo la habilidad de cambiar el nombre desde aquí. Esto es súper clave porque no le estás cambiando el nombre a la columna original de tu base de datos, pero le estás cambiando el nombre aquí para que cualquier persona que genere una fuente de datos de esta conexión virtual tenga acceso al nombre que tú le vas a dar, que tiene más sentido para esos usuarios. Sabemos que a veces los nombres de los campos son muy difíciles de entender, entonces ustedes pueden desde aquí, sin tener que ir a Tableau Desktop o Tableau Prep, ustedes pueden desde aquí cambiar o modificar los nombres de las columnas para que otros usuarios puedan más fácilmente entender de qué es ese campo que están seleccionando. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo cambiarlo a método de envío. Y como ven, aquí me muestra el nombre original, que es Shipping Mode, y me muestra el nombre de la columna. Ahora, si yo me vengo al icono del medio, que es una tabla, vamos a ver un resumen de la tabla de órdenes. Ahí mismo yo voy a poder ver todos los campos y también voy a ver cualquier cambio que yo le di a mis columnas. O sea, si yo le cambié los nombres, yo lo voy a poder ver aquí. Por ejemplo, en esta primera columna veo que el Shipping Mode ahora se ve como método de envío y yo puedo ver como una imagen de todos mis datos que están dentro de la tabla de órdenes. También me da el total de las filas. Estamos trabajando con una tabla de casi 10,000 filas. Y recuerden que yo puedo cambiar ahora a Returns y puedo ver la misma información, ¿verdad? Pero para esa tabla en particular. Ahora, lo último que quería mostrar es esto de aquí, y aquí básicamente te da un resumen de todos los campos que existen en esa tabla. Esta tabla en particular es bastante corta, pero si ustedes están trabajando con una tabla que tiene 300 campos, es una muy buena idea que ustedes desde aquí empiecen a solamente dar visibilidad o habilitar a los otros usuarios de ver ciertos campos. Por ejemplo, si ustedes saben que de estos 300 campos solamente 50 se necesitan para un análisis y muy probablemente hay campos que nadie utiliza, entonces ustedes pueden deshabilitar la visibilidad de estos campos desde aquí. Entonces, bueno, ya después de haber explicado esto, podemos decidir si queremos que esta conexión a Postgres sea en tiempo real o como extracto. Claro que ustedes pueden aquí decidir qué quieren hacer y en cualquier momento ustedes pueden cambiar esto. Algo importante que mencionar de si ustedes deciden hacerlo en forma de extracto es algo muy impresionante. A mí me dejó con la boca abierta cuando aprendí de esto. Imagínense una situación en donde tenemos la gente dentro de la organización ha crecido mucho con Tableau. Sabemos que hay muchos usuarios que están creando sus propios análisis, están conectando a su fuente de datos, están publicando extractos porque quieren un mejor rendimiento para su libro de trabajo y están creando una actualización de extracto en el servidor. Entonces nos damos cuenta que hay muchísimos extractos dentro del servidor, nos damos cuenta que también hay muchas programaciones de extracto para que estos extractos pues se actualicen. Y después de tiempo nos damos cuenta que quizás esto está afectando el rendimiento de mi servidor, estoy utilizando muchos recursos, el proceso Backgrounder se está utilizando mucho para poder actualizar estos extractos y ahí nos ponemos a pensar, bueno, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo asegurarme que esto no pase? Bueno, con
la conexión virtual, lo que tú puedes hacer es que al publicar esta conexión virtual, de esa conexión virtual tú vas a poder, tus usuarios finales van a poder crear sus propias fuentes de datos, ¿ok? Y sus fuentes de datos van a incluir las tablas que ellos quieran. Si ellos quieren hacer un cruce entre órdenes y devoluciones, ellos van a poder hacer eso. De esas fuentes de datos ellos van a poder crear contenido, por ejemplo, libros de trabajo, etcétera. Ahora, si de esta conexión virtual se crean 100 fuentes de datos, no hay necesidad, con extracto, ¿ok? No hay necesidad de que estas 100 fuentes de datos que vinieron de esta conexión virtual tengan que tener una programación de actualización. Lo único que se necesita hacer es venir a la conexión virtual que está en extracto y crear una actualización de extracto para estas dos tablas o para esta tabla en particular. Entonces eso te ayuda para que no tengas 100 programaciones de actualización y ahora solamente tienes una o dos, porque lo estás haciendo a nivel de tabla y no a nivel de fuente de datos. Entonces eso es súper esencial porque les va a ahorrar muchos recursos para su infraestructura de Tableau Server. Si ustedes están trabajando con un Snowflake y hay gastos adicionales al jalar datos, entonces eso les va a ahorrar mucho, ¿verdad? Porque ya no estamos lidiando directamente con esa conexión, sino que ahora es una conexión virtual, es ese data mart que está entre tu base de datos y tu fuente de datos publicada. Y te va a ayudar a que tu servidor tenga un mejor rendimiento, estos extractos, estas actualizaciones tengan un mejor rendimiento porque está procesando menos actualizaciones. En vez de 100, ahora solamente está procesando 3. Entonces, esto es una súper noticia, se me hizo algo muy bueno que quería solamente recalcar. Y bueno, de aquí, si ustedes deciden si lo quieren en tiempo real o extracto, ya nos conectamos a las tablas y aquí yo decido publicar. Ahora, aquí hay un botón de guardar y esto es como un borrador. Si, por ejemplo, tú no has terminado, no lo has publicado, no lo has habilitado al resto de tu organización, pero tú quieres guardar tu progreso de tu trabajo, aquí puedes guardarlo. Pero para publicarlo y hacerlo disponible a un proyecto en particular, pues le haces clic a publicar. Entonces aquí yo puedo decidir dónde lo quiero, ¿ok? En qué carpeta. Recuerden que ustedes pueden tener permisos a nivel de proyecto para asegurarse que pues, las personas correctas vean ese proyecto y obviamente vean esta conexión virtual. Y aquí yo le voy a dar un nombre, conexión virtual, mi nombre, y publicar. Aparentemente ya tengo una conexión virtual que se llama igual, entonces le voy a poner otra L. Y voy a decidir ponerlo aquí otra vez. Ok, perfecto. Entonces ya se publicó la conexión virtual. Si yo me regreso de nuevo a la pantalla de Tableau Server, yo puedo ver aquí, si me vengo a nuevo, yo ahora como un usuario final, ahora ya no soy un data steward, yo no soy la persona que crea una conexión virtual, ahora yo voy a aprovechar esta conexión virtual que ahora vive en mi Tableau Server y voy a crear una fuente de datos publicada. Entonces yo como un creador, yo quiero venir aquí y voy a hacerle clic a fuente de datos publicada. Yo sé que tengo un análisis muy en particular y necesito analizar dos tablas de Superstore, ¿verdad? Entonces mi Data Steward me ha habilitado estas tablas, ya no le tengo que pedir las credenciales a él o a ella, ya no tengo que buscar las tablas que necesito entre esas 100 tablas. Ahora yo puedo venir directamente aquí y en vez de conectarme directamente a Postgres, puedo venirme a conexiones publicadas y aquí yo puedo ver mi conexión virtual PLL. Entonces me voy a conectar. Y esto está buenísimo porque quizás ustedes piensen, bueno, pero esto se parece mucho a una fuente de datos publicada desde Tableau Desktop, desde Tableau Prep. ¿Por qué es que una conexión virtual es mejor? Bueno, recuerden que una fuente de datos publicada es un poco más estática. No te da tanta flexibilidad. Por ejemplo, un creador se puede conectar desde Tableau Desktop, puede arrastrar la tabla de órdenes, de devoluciones, crear una relación entre ellas o un join, un left join, un right join y luego publicar la fuente de datos. Pero cuando ya la publica, pues
ya está publicada, entonces es difícil que otro usuario modifique ese modelamiento que hizo. Y lo que te da la conexión virtual es que te da a ti las llaves de poder crear tus propios modelos de datos con las tablas que se te han puesto en disposición. Entonces, aquí en el lado izquierdo, yo no me conecté directamente a Postgres, me conecté a la conexión virtual que está en vivo, ¿verdad? Y aquí yo puedo arrastrar y soltar la tabla con la que yo quiero trabajar y puedo crear el mismo tipo de relaciones que yo pudiera hacer desde Tableau Desktop, o puedo también hacer los joins, ¿ok? Entonces yo pudiera traer esto aquí y crear un join, un right join, un left join, etc. Aquí puedo crear un join y puedo decidir qué tipo de join quiero hacer. Entonces, como ven, esto es algo que yo como creador puedo utilizar y me da a mí esa flexibilidad, ese autoservicio gobernado que se necesita. Y de aquí, ya después de haber decidido, ¿verdad?, lo que tú quieres hacer, te puedes venir directamente, déjenme quitar esto, te puedes venir directamente aquí y empezar a trabajar con tu hoja, perdón, y con tus campos. Entonces, por ejemplo, si yo cierro esto, voy a venir ya aquí a hoja número 1. Y aquí yo ya tengo todos mis campos y puedo empezar a arrastrar y soltar y crear mi contenido. Entonces, en resumen, eso es una conexión virtual. Recuerden que las ventajas es que vas a tener una autenticación más segura, porque como Data Steward no vas a tener que compartir tus credenciales a diferentes creadores. Vas a poder decidir cuáles tablas quieres habilitar, entonces te va a dar ese autoservicio gobernado. También vas a poder escribir políticas de seguridad, que no hemos hecho eso el día de hoy, pero lo vamos a hacer en el próximo video. Y el usuario final va a tener la flexibilidad de crear sus propios modelamientos de datos. Entonces, espero que este video les haya ayudado. Muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, suscríbanse al canal para aprender un poquito más de Tableau en español. Bye.